14ª parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 46. Los secretos más bonitos. Las semanas posteriores al regreso de Chiang Rai encontraron a True Band funcionando con una armonía que hacía mucho tiempo parecía imposible. La oficina había recuperado su ritmo habitual. Las reuniones ya no estaban marcadas por la urgencia. Los proyectos avanzaban según lo previsto. Las risas habían vuelto a escucharse entre los escritorios, y el equipo podía concentrarse en construir el futuro sin tener que apagar incendios todos los días. Rebecca solía detenerse unos segundos al llegar cada mañana. Observaba el movimiento de la oficina desde el ventanal de su despacho. Los diseñadores conversando con el equipo de desarrollo. Mail revisando los nuevos servidores junto al departamento de informática. Nam caminando con una carpeta bajo el brazo. Irin hablando con un proveedor. Song gesticulando exageradamente mientras intentaba convencer a alguien de alguna idea imposible. Y en algún lugar de todo aquel movimiento, siempre encontraba a Sarocha. Le bastaba verla unos segundos para comenzar bien el día. Lo que Rebecca no sabía era que prácticamente toda la oficina estaba involucrada en una misión secreta. Todo había comenzado una tarde, cuando Sarocha reunió a Song, Nam, Irin y Mail para hablar del cumpleaños. Desde entonces, las conversaciones en voz baja se habían vuelto habituales. Las puertas de las salas de reuniones se cerraban con más frecuencia. Los mensajes en el grupo privado no dejaban de aparecer. Y Song. Bueno, Song era probablemente la peor persona del mundo para guardar un secreto. No, eso mejor lo dejamos para él. La voz de Song se interrumpió de golpe. Rebecca acababa de entrar en la sala de descanso. Las 5 mujeres quedaron completamente inmóviles. Song sonrió con una naturalidad tan exagerada que resultó inmediatamente sospechosa. Viernes. Terminó la frase. Rebecca arqueó una ceja. ¿El viernes qué? Song parpadeó 2 veces. El viernes. Miró desesperadamente a Nam. Nam comprendió inmediatamente que debía rescatarla. La entrega del informe financiero. Respondió con absoluta tranquilidad. Ah, dijo Rebecca. Tiene sentido. Irin bebió un sorbo de café intentando ocultar una sonrisa. Mail carraspeó discretamente. Sarocha permanecía completamente en silencio. Demasiado en silencio. Rebecca las observó una por una. Había algo raro. Estaba segura. Pero no lograba descubrir qué. Finalmente tomó una taza de café. Bueno, no interrumpo más sus informes. Song asintió con demasiada energía. Exacto. Informes. Muchísimos informes. Cuando la puerta volvió a cerrarse detrás de Rebecca, las 5 soltaron el aire al mismo tiempo. Song dejó caer la cabeza sobre la mesa. Casi nos descubre. Nam negó lentamente. No, casi nos descubres tú. Mail comenzó a reír. Ahora entiendo por qué me dijeron que no podía improvisar. Song señaló a Nam. Fue tu culpa. Mía. Sí. Me miraste y me puse nerviosa. Irin suspiró divertida. Si seguimos así, Rebecca va a descubrirlo antes de que llegue el cumpleaños. Sarocha sonrió. No lo hará. No tiene idea de la fecha en la que vive. Todas comenzaron a reír. Durante los días siguientes la situación no hizo más que empeorar. Al menos para Song. Una mañana apareció con varias bolsas escondidas detrás de la espalda. Justo cuando iba entrando al despacho de Nam. Se encontró de frente con Rebecca. Buenos días, saludó la directora. Song sonrió. Buenos días. Rebecca miró las bolsas. ¿Compraste algo? Song bajó inmediatamente los brazos para ocultarlas. No. Bueno, sí, pero no es importante. Rebecca frunció ligeramente el ceño. ¿Segura? Completamente. Son cosas. Rebecca terminó riéndose. Veo que hoy estás especialmente misteriosa. Yo, jamás. Nam apareció justo a tiempo. Tomó las bolsas de las manos de Song. Material para una actividad interna. Respondió con total serenidad. Rebecca asintió. Perfecto. Solo preguntaba. Cuando volvió a alejarse, Song apoyó ambas manos sobre el pecho. Me va a dar un infarto antes del cumpleaños. Nam soltó una carcajada. Lo importante es que sobreviviste. Aquella misma noche, ya en el departamento, Rebecca salió de la ducha secándose el cabello con una toalla.
Encontró a Sarocha sentada en el sofá. Tenía el computador sobre las piernas. Pero en cuanto la vio entrar, cerró la pantalla demasiado rápido. Rebeca se quedó inmóvil. ¿Qué acabas de hacer? Sarocha levantó la vista con absoluta inocencia. ¿Yo? Sí. Nada. Rebeca caminó lentamente hasta ella. Acabas de cerrar el computador cuando entré. Estaba terminando una cosa. ¿Qué cosa? Trabajo. ¿A estas horas? Sí. Rebeca cruzó los brazos. Fren. Sarocha intentó mantener la expresión más seria posible. ¿Qué? ¿Me estás escondiendo algo? Sarocha abrió mucho los ojos. ¿Yo? Sí. Tú. Y también Song. Y Nam. E incluso Irin. Hasta Mail está rara. Sarocha no pudo evitar sonreír. Male también. Sí. El otro día dejó de hablar apenas entré a la cafetería. Hubo un pequeño silencio. Rebeca se sentó a su lado. La miró fijamente. ¿Qué está pasando? Sarocha sostuvo su mirada unos segundos. Después dejó el computador sobre la mesa y tomó ambas manos de Rebeca entre las suyas. Beca. Rebeca esperó. ¿De verdad crees que podría ocultarte algo importante? La directora la observó durante unos instantes. Después negó lentamente. No. Entonces confía en mí. Rebeca siguió mirándola. Había algo en la sonrisa de Sarocha que le decía que, efectivamente, había un secreto. Pero también había algo que le transmitía absoluta tranquilidad. Finalmente sonrió. Está bien. Confío en ti. Sarocha dejó un beso lento sobre sus labios. Gracias. Rebeca apoyó la frente contra la de ella. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que pronto me contarás qué está sucediendo. No me hagas sufrir demasiado tiempo. Sarocha soltó una risa suave. Te lo prometo. Se abrazaron unos segundos. Después Rebeca volvió a besarla. No sospechaba absolutamente nada. Ni de las reuniones. Ni de las bolsas escondidas. Ni de las conversaciones que se interrumpían cuando aparecía. Y mucho menos, que en apenas un par de semanas sería su cumpleaños. Hacía tanto tiempo que había dejado de celebrarlo, que la fecha había pasado a convertirse en un día más dentro del calendario. Precisamente por eso, el secreto seguía completamente a salvo. Al día siguiente, la tarde en la oficina estaba inusualmente tranquila. La mayoría del equipo ya había terminado la jornada, y los últimos rayos de sol entraban por los ventanales del despacho de Rebeca, tiñendo de dorado los documentos que permanecían abiertos sobre su escritorio. Llevaba casi una hora revisando un contrato con unos nuevos inversionistas cuando el teléfono vibró. Le bastó mirar la pantalla para quedarse inmóvil. Mamá. Hacía semanas que no hablaban. La última conversación había sido breve. Un mensaje en el cumpleaños de su padre. Un par de preguntas sobre el trabajo. Nada más. Respiró hondo antes de contestar. Hola, mamá. Al otro lado de la línea sonó una voz elegante y pausada. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Bien, trabajando como siempre. Su madre sonrió. Hay cosas que nunca cambian. Supongo que no. Hubo un breve silencio. Ninguna de las dos parecía saber muy bien cómo continuar una conversación que, con los años, se había vuelto casi protocolar. ¿Y papá? Preguntó finalmente Rebeca. Muy bien. Precisamente por él te llamaba. Rebeca dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Pasó algo? No, cariño. Todo lo contrario. Tu padre viajará a Bangkok dentro de unas semanas. Tiene varias reuniones con algunos socios de la región. Rebeca sintió una pequeña sorpresa. ¿Vendrán a Tailandia? Sí. Pensé que era una buena oportunidad para acompañarlo. Hace demasiado tiempo que no nos vemos. Ella sonrió con cierta timidez. Sí, hace bastante. 5 años. Quizá un poco más. La cifra quedó suspendida entre ambas. Las dos eran plenamente conscientes de cuánto tiempo había pasado, pero ninguna hizo un comentario al respecto. La madre retomó la conversación con un tono mucho más animado. Además, tengo preparada una sorpresa para ti. Rebeca frunció ligeramente el ceño. ¿Una sorpresa? Sí, creo que te va a gustar mucho. Una pequeña alarma comenzó a encenderse en su interior. Conocía a su madre. Sabía que rara vez organizaba algo sin pensarlo durante semanas. ¿De qué se trata?, preguntó. La mujer soltó una pequeña risa. Si te lo digo ahora, deja de ser una sorpresa. Mamá,
No insistas. La descubrirás cuando lleguemos. Rebeca volvió a intentarlo. ¿Es un regalo? No. ¿Tiene que ver con papá? Tampoco. Entonces dame al menos una pista. No. Rebeca sonrió resignada. Sigues siendo imposible. Y tú sigues intentando convencerme de que deje de hacerlo. Las dos rieron con suavidad. Aquella risa le recordó a una época muy distinta, cuando todavía hablaban con frecuencia, cuando las llamadas no estaban separadas por meses de silencio. La madre volvió a hablar. Por cierto, creo que vamos a llegar justo a tiempo. ¿Para qué? Para celebrar tu cumpleaños. Rebeca permaneció completamente inmóvil. Su cumpleaños. Miró instintivamente el calendario que aparecía en la esquina inferior de la pantalla del computador. Contó los días. Volvió a contar. Abrió mucho los ojos. Era verdad. Había pasado tanto tiempo sin celebrar esa fecha que ni siquiera había reparado en lo cerca que estaba. Lo había olvidado. Murmuró casi para sí. Su madre sonrió al otro lado de la línea. Eso no me sorprende. Nunca te ha gustado demasiado celebrar. Supongo que no. Bueno, este año no tendrás escapatoria. Hablaremos cuando tengamos confirmados los vuelos. Cuídate mucho. Ustedes también. Adiós, cariño. Adiós, mamá. La llamada terminó. Rebeca permaneció inmóvil varios minutos. La oficina seguía exactamente igual, pero algo dentro de ella había cambiado. Apoyó lentamente el teléfono sobre el escritorio. Volvió a mirar el calendario. Faltaban poco más de 2 semanas. 2 semanas para volver a ver a sus padres después de más de 5 años. 5 años. Le parecía una eternidad. Se recostó contra el respaldo de la silla. Sin querer, comenzaron a aparecer recuerdos. Las discusiones antes de que sus padres volvieran a Londres. Las diferencias que parecían hacerse cada vez más profundas. Las llamadas que fueron espaciándose. Los cumpleaños resumidos en un mensaje. Las navidades convertidas en una videollamada de pocos minutos. No era una relación rota, pero tampoco era una relación cercana. Era distancia. Una distancia que ninguno de los tres había sabido acortar. Respiró profundamente. Hasta ese momento, la noticia de la visita solo le había parecido inesperada. Pero entonces apareció el verdadero problema. Sarocha. Sintió un nudo instalarse lentamente en su estómago. Ellos no sabían. Nunca se los había contado. No porque quisiera ocultarlo, sino porque jamás había encontrado el momento. ¿Cómo se le decía a unos padres con los que apenas hablaba que la hija que recordaban ya no existía? Que ahora vivía con la mujer que amaba. Que era feliz. Que había encontrado un hogar muy lejos de Londres. Que no tenía intención de regresar. Cerró lentamente los ojos. Conocía demasiado bien a sus padres. Su padre siempre había sido un hombre correcto, reservado, exigente, convencido de que la vida debía seguir un determinado camino. Su madre era más afectuosa, pero también había vivido siempre muy pendiente de las apariencias, del entorno, de lo que se esperaba de una familia como la suya. Rebeca apoyó ambas manos sobre el escritorio. Por primera vez desde que había colgado el teléfono, una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez en su cabeza. ¿Y si no aceptan a Sarocha? La sola idea hizo que el pecho se le oprimiera. No le preocupaba tener que defender su relación. Lo haría sin dudar. Lo que le dolía era otra cosa. Que el primer encuentro entre las dos personas más importantes de su pasado y la mujer más importante de su presente pudiera convertirse en un conflicto. La puerta del despacho se abrió suavemente. Sarocha asomó la cabeza. Sonrió apenas la vio. ¿Sigues trabajando? Rebeca levantó la vista de inmediato. Su expresión cambió casi por instinto. Le devolvió la sonrisa. Ya estaba terminando. Sarocha entró despacio. Se acercó hasta su escritorio. ¿Todo bien? Rebeca dudó apenas un segundo. Después asintió. Sí, solo fue una llamada de mi mamá. Sarocha sonrió con naturalidad. ¿Cómo está? Bien. Vendrán a Bangkok en unas semanas. La sonrisa de Sarocha se hizo un poco más amplia. ¿De verdad? Sí. Rebeca respondió automáticamente. Pero por dentro seguía sintiendo el mismo peso. Sarocha rodeó el escritorio. Se inclinó para besarla con suavidad. Me alegra que vuelvan a verte. Rebeca respondió al beso. Sonrió.
Intentó convencerse de que todo saldría bien, pero mientras abrazaba a la mujer que amaba, una certeza comenzaba a instalarse silenciosamente en su interior. Había enfrentado filtraciones, escándalos, crisis empresariales. Incluso había aprendido a luchar por el amor de Sarocha. Y sin embargo, nada de eso le producía tanto miedo como la conversación que muy pronto tendría que mantener con sus propios padres. Capítulo 47. Antes de la tormenta. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad engañosa. En la oficina todo seguía funcionando como siempre. Las reuniones comenzaban puntualmente. Mail terminaba de implementar varias mejoras en los servidores de TrueBand. Song seguía llenando los pasillos con su energía inagotable. Nam mantenía a todos dentro de los plazos. Y Irin continuaba resolviendo problemas incluso antes de que aparecieran. Todo parecía exactamente igual. Pero para Rebecca nada volvía a sentirse completamente normal. Desde la llamada de su madre, había dejado de prestar atención a aquellas pequeñas sospechas que tenía respecto a Sarocha y sus amigas. Las conversaciones que se interrumpían cuando ella aparecía, las reuniones improvisadas, las sonrisas cómplices. Todo eso había pasado a un segundo plano. Ahora su cabeza estaba ocupada por una sola idea. Sus padres venían a Bangkok, y cada día que pasaba los sentía un poco más cerca. Aquella mañana permanecía sentada frente al ventanal de su despacho. Tenía un informe abierto sobre el escritorio, pero llevaba varios minutos mirando la misma página sin leer una sola línea. Su mente iba mucho más rápido que sus ojos. ¿Qué día llegarán exactamente? ¿Ya habrán comprado los pasajes? ¿En qué hotel se quedarán? Pensó inmediatamente en la antigua casa familiar, la residencia donde habían vivido durante los primeros años en Tailandia. La habían vendido poco después de que sus padres regresaran definitivamente a Londres. Ya no existía la posibilidad de volver allí. Eso significaba que tendrían que alojarse en algún hotel. Suspiró profundamente. Por favor, que no quieran quedarse con nosotras. La sola idea hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. No porque no quisiera verlos. Al contrario, una parte de ella llevaba años deseando recuperar algo de aquella relación. Pero compartir el mismo espacio, con Sarocha, convivir durante varios días, explicarles que dormían en la misma habitación, que compartían la misma cama, que aquella casa era también el hogar de la mujer que amaba. No estaba preparada. Todavía no. La puerta se abrió con suavidad. Rebecca ni siquiera levantó la vista. No escuchó los pasos. No notó la presencia de nadie. Seguía completamente atrapada en sus pensamientos, hasta que unos labios rozaron delicadamente su sien, después su mejilla, y finalmente la comisura de sus labios. Rebecca sonrió por reflejo antes incluso de abrir los ojos. «Hola», susurró. Sarocha apoyó ambas manos sobre los apoyabrazos de la silla y se inclinó un poco más hacia ella. «Hola», la besó otra vez, esta vez con calma. Solo unos segundos. Cuando se separó, sonrió. «Llevo casi un minuto aquí. Recién volviste al planeta Tierra». Rebecca dejó escapar una pequeña risa. «Perdón». Sarocha tomó asiento frente a ella. La observó con atención. Conocía demasiado bien aquella expresión. Era la misma que aparecía cuando algo la preocupaba de verdad. «¿Qué hay en esa cabecita?», preguntó con dulzura. Rebecca dudó unos instantes. Después suspiró. «Mis papás». Sarocha asintió lentamente. Lo había imaginado. «¿Sigues pensando en la llamada?» «Todos los días». Rebecca bajó la vista hacia sus manos. Las entrelazó con fuerza. «No sé por qué me cuesta tanto. He enfrentado inversionistas, demandas, escándalos públicos, pero pensar en verlos me pone nerviosa como si volviera a tener 18 años». Sarocha permaneció completamente en silencio. Sabía que necesitaba hablar, no interrumpirla. «No sé cuándo llegan. No sé dónde se van a quedar. No sé cuánto tiempo estarán aquí. Y tampoco». Se detuvo unos segundos. Respiró profundamente. «Tampoco sé cómo decirles que vivo contigo, que somos pareja, que la mujer con la que quiero compartir mi vida eres tú». Su voz comenzó a quebrarse apenas. «Conozco a mis padres. Son buenas personas, pero muy tradicionales. Siempre imaginaron una vida distinta para mí.
Un marido, hijos, una casa en Londres. Todo muy. Buscó la palabra adecuada. Perfecto. Muy correcto. Muy ordenado. Levantó lentamente la vista. Estoy segura de que no van a entenderlo. No van a entender cómo terminé viviendo al otro lado del mundo. Y mucho menos, que me enamoré de una mujer. El despacho quedó completamente en silencio. Sarocha se levantó despacio. Rodeó el escritorio. Se colocó junto a la silla de Rebeca. Sin decir una palabra, la abrazó. Rebeca apoyó inmediatamente la frente contra su abdomen. Cerró los ojos. Necesitaba aquel abrazo más de lo que había imaginado. Sarocha comenzó a acariciar lentamente su cabello. «Mírame». Rebeca levantó despacio la cabeza. Sarocha le sonrió con esa serenidad que siempre conseguía tranquilizarla. «No vas a pasar por esto sola». Rebeca sintió que los ojos comenzaban a humedecérsele. «Lo sé. Voy a estar contigo todo el tiempo. En cada conversación. En cada momento incómodo. En todo». Rebeca tomó sus manos. «Eso es justamente lo que me preocupa». Sarocha frunció apenas el ceño. «¿Qué cosa?» «No quiero que te hagan sentir mal. No quiero que una palabra de ellos pueda herirte». «¿Por qué?» «Porque no lo mereces». Sarocha sonrió con una ternura inmensa. Se agachó hasta quedar a su altura. Tomó el rostro de Rebeca entre ambas manos. «Escúchame bien». Esperó a que sus miradas se encontraran. «No me preocupa lo que puedan pensar de mí. Lo único que me importa es lo que piensas tú». Rebeca sintió un nudo en la garganta. Sarocha continuó. «Y además», sonrió. «¿Recuerdas algo?» «¿Qué cosa?» «Que hace tiempo dejamos de ser dos personas enfrentando los problemas por separado». Rebeca sonrió apenas. «Sí, ahora somos un equipo. Y los equipos no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Todo lo contrario. Se abrazan más fuerte». Le dio un beso corto sobre la frente. «Da igual quién tengamos delante. Un cliente, un inversionista, o incluso tus propios padres. Nada de eso cambia lo que somos. Ni lo que siento por ti, ni lo que tú sientes por mí». Rebeca ya no pudo contener las lágrimas. Sonrió mientras una de ellas recorría lentamente su mejilla. «¿Cómo haces para saber siempre qué decir?» Sarocha limpió la lágrima con el pulgar. «No lo sé. Supongo que aprendí de mi mamá». Las dos terminaron riéndose. Aquella noche regresaron temprano al departamento. No hablaron más del tema. No hacía falta. Prepararon una cena sencilla. Vieron un capítulo de una serie que ninguna de las dos siguió realmente. Y cuando llegó la hora de dormir, Rebeca volvió a buscar los brazos de Sarocha casi por instinto. Se acomodó contra su pecho. Sintió cómo ella la abrazaba con fuerza. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Porque contigo todo da un poco menos de miedo». Sarocha besó suavemente su cabello. «Y siempre será así». Rebeca cerró los ojos. Por primera vez desde la llamada de su madre, consiguió dormirse con el corazón un poco más tranquilo. Porque, pasara lo que pasara cuando sus padres llegaran a Bangkok, ya no tendría que enfrentarlo sola. Mientras Rebeca intentaba acostumbrarse a la idea de volver a ver a sus padres después de tantos años, el resto de la oficina vivía inmersa en una misión completamente distinta. Una misión que exigía discreción. Y sobre todo, que Song aprendiera, aunque fuera por unas semanas, a guardar un secreto. «No puedo creer que me hayan puesto a mí la parte de no decir nada», protestó mientras caminaba detrás de Nam por uno de los pasillos de Truband. Nam sonrió sin dejar de avanzar. «Precisamente por eso. Así practicas. Eso es cruel. Eso es necesario». Song hizo un puchero exagerado. «Siento que voy a explotar». Mail, que caminaba junto a ellas con una carpeta entre los brazos, comenzó a reír. Nunca había visto a alguien sufrir tanto por organizar una fiesta. «Es que no es cualquier fiesta», respondió Song deteniéndose de golpe. «Es el cumpleaños de Rebeca». Las cuatro entraron a una pequeña sala de reuniones. Sarocha ya las estaba esperando. Sobre la mesa había una libreta llena de anotaciones, listas, horarios, nombres y una gran cantidad de pequeños papeles adhesivos. Mail observó todo aquello con sorpresa. «Vaya, te lo estás tomando muy en serio». Sarocha sonrió con cierta timidez. «Quiero que salga bien». Hubo un pequeño silencio.
Nam apoyó ambas manos sobre la mesa. Entonces, repasemos todo otra vez. Irin abrió su computador. Siempre era la más organizada. La decoración ya está lista. Solo falta ir a buscarla 2 días antes. Mail asintió. Yo me encargo de instalar las luces y el equipo de sonido esa misma tarde. Perfecto, respondió Sarocha mientras anotaba algo. Song levantó inmediatamente la mano. Yo ya tengo el pastel. Las 4 giraron hacia ella. ¿Ya?, preguntó Mail. Lo reservé hace una semana. Song, rió Nam. No podía arriesgarme. Después todos los buenos se agotan. Las demás terminaron riéndose. Irin pasó a la siguiente hoja. Nos falta resolver una sola cosa. ¿Cómo hacemos para sacar a Rebeca del departamento mientras preparamos todo? Hubo unos segundos de silencio, hasta que Irin volvió a hablar. Creo que tengo la solución. Todas la miraron. Justamente esa semana tengo programada una reunión con unos inversionistas interesados en abrir operaciones fuera de Bangkok. Lo agendaré para ese día. Necesitaré que Rebeca me acompañe. Sarocha levantó la vista. Es una reunión real. Irin asintió. Completamente. Será fuera de la ciudad. Entre el trayecto, la reunión y el almuerzo. Estaremos fuera casi todo el día. Song abrió mucho los ojos. Eso es perfecto. Mail comenzó a asentir. Nos dará tiempo de sobra para preparar el departamento. Nam sonrió. Entonces queda resuelto. Sarocha respiró aliviada. Cada pieza comenzaba a encajar. ¿Y la comida?, preguntó Mail. Song levantó nuevamente la mano. Yo conozco un servicio de banquetería muy bueno. No, respondió Sarocha con suavidad. Las 4 la miraron. Quiero cocinar algunas cosas. Song frunció el ceño. ¿En serio? Sí, y quiero preparar varias recetas de mi mamá. Rebeca las adoró. Creo que le hará ilusión encontrarlas ese día. Nam sonrió. Me gusta esa idea. Hace que todo sea mucho más personal. Mail también asintió. Yo puedo ayudarte con lo que necesites. Sarocha agradeció el gesto con una sonrisa. Cuando parecía que todo estaba resuelto, Sarocha permaneció unos segundos en silencio. Había algo más. Algo que todavía no les había contado. Hay otra persona a la que quiero invitar. Las 4 volvieron a mirarla. Song fue la primera en hablar. ¿Quién? Sarocha sonrió. Mi mamá. Durante un segundo nadie dijo nada. Después Song juntó las manos con emoción. Sí, tiene que venir. Nam sonrió ampliamente. A Rebeca le va a hacer muchísima ilusión. Irin apoyó la idea de inmediato. Además será otra sorpresa preciosa. Mail, que todavía estaba conociendo la historia de ambas, sonrió con sinceridad. Después de todo lo que escuché sobre ese viaje, creo que ella también debería estar. Sarocha bajó la vista hacia la libreta. La llamé anoche. Las 4 esperaron. Aceptó enseguida. Dijo que no se perdería ese cumpleaños por nada del mundo. Song soltó un pequeño grito de felicidad. La adoro. Vendrá el mismo día. Continuó Sarocha. Muy temprano. No quiere que Rebeca sospeche absolutamente nada. Se quedará conmigo mientras Irin esté fuera con ella. Nam sonrió satisfecha. Entonces el plan está completo. Durante los días siguientes, los preparativos continuaron con absoluta discreción. Cada vez que Rebeca aparecía, las conversaciones cambiaban de rumbo. Las listas desaparecían dentro de cajones. Los mensajes se respondían únicamente cuando ella no estaba cerca. Song seguía siendo el punto más débil del operativo, pero sorprendentemente, estaba consiguiendo mantener el secreto. Esa misma tarde, mientras todas seguían afinando los últimos detalles, Rebeca cruzó el pasillo rumbo al despacho de Sarocha. La encontró concentrada revisando unos documentos. Levantó la vista apenas la vio entrar y sonrió de inmediato. ¿Terminaste tu reunión?, preguntó. Rebeca asintió. Por fin. Cerró la puerta detrás de ella. Se acercó despacio. Y sin decir una sola palabra, rodeó a Sarocha con los brazos desde atrás. Apoyó la barbilla sobre su hombro. Te extrañé, susurró. Sarocha sonrió enternecida. Solo estuviste 1 hora reunida. Lo sé, pero igual te extrañé. Sarocha giró apenas la cabeza para besarla. Un beso corto, discreto, suficiente para hacer sonreír a las 2. Ninguna imaginaba que,
Mientras disfrutaban de aquella calma, el cumpleaños que estaban organizando con tanto cariño terminaría cambiando muchas más cosas de las que cualquiera de ellas podía imaginar. Capítulo 48. Un cumpleaños diferente. Los días previos al cumpleaños transcurrieron con absoluta normalidad, al menos para Rebecca. La inquietud que había sentido semanas atrás al notar que Sarocha y sus amigas parecían ocultarle algo, había desaparecido casi por completo. El trabajo volvió a ocupar gran parte de sus pensamientos, y por encima de todo seguía presente la visita de sus padres. Todavía no sabía exactamente qué día llegarían. Su madre había prometido volver a llamarla cuando tuvieran confirmados los vuelos, pero esa llamada aún no llegaba. Aquella incertidumbre comenzaba a desesperarla un poco. Prefería conocer la fecha exacta y prepararse mentalmente antes que vivir esperando el momento en que el teléfono volviera a sonar. La reunión semanal de dirección comenzó puntualmente a las 9 de la mañana. Alrededor de la mesa se encontraban los principales responsables de cada área. Rebecca presidía la reunión, como era habitual. A su derecha estaba Irin. Más allá, Nami Song. Mail participaba por primera vez en una reunión estratégica desde su incorporación definitiva al equipo. Sarocha ocupaba el asiento frente a Rebecca. Durante casi una hora revisaron avances, presupuestos y nuevos desarrollos de la plataforma. Todo transcurría con la eficiencia habitual, hasta que Irin abrió la última carpeta. Hay un punto más antes de terminar. Todos dirigieron la mirada hacia ella. Irin acomodó unos documentos. La semana pasada les comenté que estábamos negociando con un grupo de inversionistas interesados en participar en la expansión regional de True Band. Rebecca asintió. Sí, hubo avances. Bastantes. Finalmente aceptaron una reunión presencial. Song sonrió. Eso es una buena noticia. Lo es, respondió Irin. La reunión quedó confirmada para el 5 de diciembre. A las 12 del día. En Ayutthaya. Rebecca tomó rápidamente su agenda y anotó la fecha. Perfecto. ¿Necesitas que vaya? Irin respondió con absoluta naturalidad. Sí, creo que sería importante que estuvieras presente. Quieren conversar directamente contigo sobre la proyección internacional de la empresa. Además, probablemente quieran resolver algunas dudas estratégicas que solo tú puedes responder. Rebecca cerró la agenda. Entonces iremos las dos. Irin sonrió. Calculo alrededor de 1 hora y media de viaje. Si salimos temprano tendremos tiempo suficiente para llegar sin prisas. De acuerdo. Programemos la salida para las 9:30. Así evitamos el tráfico de primera hora. Nam hizo un pequeño cálculo mental. Eso significa que estarán de regreso cerca de las 5 o 6 de la tarde. Aproximadamente, respondió Irin. Song permanecía completamente callada. Intentaba parecer interesada únicamente en la reunión, pero por dentro celebraba. El plan seguía funcionando exactamente como lo habían preparado. Mail intercambió una mirada rápida con Sarocha. Ella respondió con una discreta sonrisa. Nadie dijo nada más. Rebecca tampoco notó aquel silencioso intercambio de miradas. Simplemente pasó al siguiente punto del orden del día. La reunión terminó pocos minutos después. Al salir de la sala, Song caminó junto a Irin hasta el ascensor. Esperó a que nadie pudiera escucharlas. Entonces habló en voz baja. Eso estuvo impecable. Irin sonrió. Porque la reunión existe de verdad. Song soltó una pequeña risa. Todavía me impresiona que el destino nos haya ayudado tanto. Irin levantó apenas un hombro. A veces la suerte también trabaja. Las puertas del ascensor se abrieron. Antes de entrar, Song volvió a preguntar. ¿Estás segura de que volverán después de las 5? Segurísima. Entre el viaje, la reunión, el almuerzo con los inversionistas y el regreso. Tendrán tiempo de sobra. Song respiró aliviada. Perfecto. Entonces ya no puede salir absolutamente nada mal. Irin la miró divertida. No digas eso. Siempre que alguien pronuncia esa frase, pasa algo. Las dos comenzaron a reír. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad casi sospechosa. Rebecca continuaba completamente ajena a todo. Trabajaba. Volvía a casa con Sarocha. Cocinaban alguna receta del cuaderno que la madre de Sarocha les había regalado. Veían una película.
Dormían abrazadas. La rutina les sentaba bien. Mientras tanto, el resto del equipo seguía afinando los últimos detalles de la celebración. Song revisaba por tercera cada detalle. Nam confirmaba el servicio de comida. Mail coordinaba la instalación de la iluminación en el departamento. Irin verificaba el itinerario del viaje a Ayutthaya. Y Sarocha solo esperaba que todo saliera exactamente como lo había imaginado. Quería regalarle a Rebecca un cumpleaños que jamás olvidara. Uno que compensara tantos años en los que ella misma había dejado pasar la fecha como si fuera un día cualquiera. El 5 de diciembre llegó rápido. Esa mañana el despertador sonó a las 6:30 de la mañana. Pero Rebecca nunca llegó a escucharlo. Una mano lo apagó antes de que pudiera sonar por segunda vez. Sarocha abrió lentamente los ojos. Giró apenas la cabeza. Rebecca seguía profundamente dormida. Tenía el rostro medio escondido entre la almohada y el brazo de Sarocha, respirando con esa tranquilidad que solo aparecía cuando realmente conseguía descansar. Sarocha sonrió. Durante unos segundos se limitó a observarla. Todavía le costaba creer que aquella mujer, a quien durante tantos años había amado en silencio, despertara cada mañana abrazada a ella. Con muchísimo cuidado apartó un mechón de cabello que caía sobre la frente de Rebecca. Después dejó un beso muy suave sobre ella. «Feliz cumpleaños», susurró. Rebecca no despertó. Solo sonrió dormida. Media hora más tarde, Sarocha regresó al dormitorio con una bandeja entre las manos. Había preparado café, fruta, pan recién tostado, un pequeño trozo de pastel y una vela encendida que iluminaba tenuemente la habitación. Se acercó despacio a la cama. Volvió a besar a Rebecca. Esta vez sobre los labios. Muy suavemente. «Becca». Los ojos de Rebecca comenzaron a abrirse lentamente. Tardó unos segundos en enfocar. Lo primero que vio fue la sonrisa de Sarocha. Lo segundo, la bandeja. Y la pequeña vela encendida. Parpadeó un par de veces. Hasta que comprendió. «¿Hoy?» Sarocha asintió con una sonrisa enorme. «Feliz cumpleaños, amor». Rebecca terminó de incorporarse. Miró nuevamente la bandeja. Después volvió a mirar a Sarocha. Y rompió a sonreír. «Buenos días, los mejores posibles», respondió Sarocha. Rebecca soltó una pequeña risa. «No esperaba despertarme así». Precisamente esa era la idea. Apoyó la bandeja sobre la cama. Encendió un poco más la vela. Antes del desayuno. «¿Hay algo más?» Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La colocó sobre las piernas de Rebecca. «Ábrela». Rebecca levantó la vista. «Fren, ábrela». Con manos tranquilas abrió la caja. Dentro descansaba una cadena de plata muy fina. Del colgante colgaban dos pequeñas placas rectangulares. En una estaba grabado Rebecca. En la otra, Sarocha. Rebecca permaneció inmóvil. Pasó lentamente los dedos sobre el grabado, como si quisiera asegurarse de que era real. Levantó nuevamente la vista. Los ojos comenzaban a humedecérsele. «Es preciosa», susurró. Sarocha sonrió. «Quería regalarte algo que pudieras llevar siempre contigo». Rebecca cerró inmediatamente la caja. Se lanzó hacia ella sin decir una palabra. La abrazó con fuerza. Con tanta fuerza que ambas terminaron riéndose. «Gracias», murmuró contra su cuello. «Me encanta». Sarocha correspondió al abrazo. «¿Puedo ponértela?» Rebecca asintió. Apartó el cabello hacia un lado. Sintió los dedos de Sarocha cerrar cuidadosamente el broche detrás de su cuello. Después un beso. Justo donde terminaba la cadena. Rebecca llevó una mano al colgante. Lo sostuvo unos segundos. «Creo que nunca me la voy a quitar». Esa era exactamente mi intención. Las dos sonrieron. Rebecca volvió a abrazarla. «Pensé que esperarías hasta la noche para sorprenderme». Sarocha negó divertida. «Y perderme tu cara al despertar». «Ni hablar». Rebecca dejó escapar una sonrisa llena de ternura. «Gracias por hacer que este día empezara así». Sarocha acarició lentamente su mejilla. «Apenas está empezando». Desayunaron todavía sentadas sobre la cama. Sin ninguna prisa. Rebecca sostenía la taza de café entre las manos, mientras no dejaba de mirar la cadena. Cada cierto tiempo la tocaba distraídamente.
Sarocha la observaba divertida. Llevas 5 minutos mirando el colgante. Porque me gusta. Muchísimo. Hizo una pausa. Además, es la primera vez en años que alguien prepara algo especial para mi cumpleaños. Sarocha dejó lentamente la taza sobre la bandeja. Tomó una de las manos de Rebeca. Espero que nunca vuelva a ser un día cualquiera. Rebeca sonrió. Contigo creo que será imposible. Compartieron un beso lento, largo, sin prisas. Cuando se separaron, Rebeca apoyó la frente contra la de Sarocha. Lástima que hoy tenga que salir de Bangkok. Sarocha fingió un pequeño gesto de decepción. Sí, la reunión con los inversionistas. Me habría encantado pasar todo el día contigo. Suspiró. Pero prometo que esta noche cenamos juntas. Aunque sea tarde. Sarocha acarició con suavidad su mejilla. No te preocupes. Esa reunión es importante. Ya tendremos tiempo para celebrar como corresponde. Rebeca sonrió agradecida. ¿No te molesta? Claro que no. Además, se inclinó para darle un beso corto. Lo importante es que vuelvas. Rebeca rió. Eso pienso hacer. Después de desayunar, recogieron la bandeja entre las dos. Se ducharon. Se vistieron. Mientras Rebeca terminaba de abotonarse la camisa frente al espejo, volvió a mirar el colgante. Sonrió otra vez. Sarocha apareció detrás de ella. Le acomodó con delicadeza el cuello de la chaqueta. Ahora sí. Perfecta. Rebeca giró sobre sus talones. Así apruebo la inspección. Sarocha fingió analizarla. Sí, pero solo porque es tu cumpleaños. Rebeca soltó una carcajada. Tomó su bolso, las llaves del automóvil, y juntas salieron del departamento. Cuando llegaron a Truband, la oficina ya estaba completamente activa. Song levantó la vista desde recepción. Tuvo que contener el impulso de correr a abrazar a Rebeca y felicitarla. En lugar de eso, simplemente sonrió. «Buenos días. Buenos días», respondió Rebeca sin sospechar absolutamente nada. Nam apareció unos segundos después. También logró contenerse. Que tengan una buena reunión. Irin ya esperaba junto al ascensor con una carpeta bajo el brazo. Vestía un traje oscuro y revisaba algunos documentos en una tablet. «¿Lista?», preguntó al ver llegar a Rebeca. «Lista». Rebeca se volvió hacia Sarocha. Le dio un beso muy rápido, casi imperceptible para el resto de la oficina. «Nos vemos esta tarde. Te estaré esperando», respondió Sarocha con una sonrisa. Rebeca y Irin caminaron hacia el estacionamiento. Minutos después, el automóvil abandonó el edificio rumbo a Ayutthaya. Las puertas del ascensor acababan de cerrarse cuando Song soltó un grito contenido. «Ya se fueron». Sarocha rompió a reír. Nam negó con la cabeza. Nunca había visto a alguien tan feliz porque una reunión empezara a tiempo. Mail apareció con una caja entre los brazos. «Bueno, empezamos». Sarocha respiró profundamente. Miró a sus amigas. Después tomó las llaves del departamento. «Tenemos varias horas, y quiero que cuando Rebeca abra esa puerta, sienta que hoy es el cumpleaños más bonito de toda su vida». Las 4 sonrieron al mismo tiempo. Sin perder un segundo más, abandonaron la oficina rumbo al departamento. La verdadera celebración acababa de comenzar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.